noches, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Bienvenidos a este precioso tiempo de Maná Live. Le damos al Señor toda gloria y toda honra por este tiempo precioso que nos permite para juntos compartir ante todo de la preciosa presencia de nuestro Padre Celestial. Bienvenidos. Y quiero regalar un tiempo para que usted, por favor, no olvide compartir este programa con sus contactos vía Facebook y hacerles saber que ya empieza este tiempo de Maná Live para gloria y honra del Señor. Que Dios los bendiga. Le damos toda gloria y toda honra al Señor y le damos gracias por este precioso tiempo que nos permite para compartir de este programa de Maná Live para gloria y honra del Señor. Bienvenidos, qué bueno que ustedes en casa pueden acompañarnos. Estamos una hora corridos, pero bueno, inconvenientes que a veces suceden, pero lo importante es que ya estamos para gloria y honra del Señor, mis hermanos. Les quiero recordar que en este momento estamos en transmisión simultánea a través del Facebook Live de la Iglesia Cristiana y de la Comunidad, también a través del Facebook Live de Maná Alimento del Cielo, y a través de nuestro canal de Instagram, ICC_Church, nuevamente. Y por allá de pronto un poquitito antes, un poquito después de las 10 de la noche, vía YouTube. Usted puede sintonizarnos a través del canal de Diarpa Media, en diferido. Así que nada, hay cosas preciosas que el Señor tiene para nosotros. Y esta noche vamos a estar tocando un tema bien interesante. Fíjense, hemos titulado este mensaje que vamos a compartir en esta noche de la siguiente manera. Qué bueno los que están con nosotros, más al ratito los saludo. Hemos titulado este mensaje de la siguiente manera, y dice así: mantengan los libros al alcance de los niños. Me parece interesante. Fue una frase que no sé, por allá de repente de dónde la habré encontrado. Mantengan los libros al alcance de los niños. Me acordé de esas etiquetas que a veces ves en los productos de limpieza que de repente pueden ser tóxicos, o algunos químicos que uno tiene en la casa, qué sé yo, veneno para matar plagas, alguna cosa, y dice manténgase fuera del alcance de los niños. Pero me llama la atención esto: mantengamos los libros al alcance de los niños. Y me parece algo interesante, porque fíjense que una de las cosas que me di cuenta desde un principio, y sé que muchas veces lo he compartido con algunos de ustedes, es como cuando empezó todo este asunto, todo este problema de la pandemia. Uno de los efectos sociales que ocurrieron fue la parálisis de muchas de las cosas, de los trabajos, del transporte. Pero me llamó la atención mucho que dos de las cosas que no se paralizaron, sino que simplemente se transformaron, fueron la iglesia y la educación. Y seguimos de repente un poco en esa transformación. Y esa transformación nos ha llevado definitivamente, yo creo que definitivamente en parte el cumplimiento de lo que la palabra del Señor nos habla en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 28. Estoy haciendo apenas una introducción en la cual la palabra del Señor dice que tomé la nueva traducción viviente dentro de todas las versiones que comparé, y de repente fue la que más me gustó. Y dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes lo aman y lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y cuando veo una palabra como esta, me doy cuenta básicamente como en el Señor no hay cabos sueltos. En el Señor siempre las cosas tienen un propósito. Cuando somos entendidos y cuando caminamos de la mano y entendemos la revelación de lo que el Señor en algunos momentos permite que sucedan, aun cuando rompen nuestro entendimiento, rompen la manera como nosotros humanamente analizamos las cosas. Pero comienzo a entender algo, y es de lo que quiero que nosotros hablemos en esta noche, y que tiene mucho que ver con respecto a la educación de nuestros hijos, o algunos de los que ustedes están conectados, que tienen incluso nietos, ¿verdad? Lo importante que es la educación de nuestros hijos y cómo de cierto modo se ha transformado. Resulta que hice una investigación y tomé dos ejemplos históricos de momentos claves en la historia, en efectos que no tenían que ver con la educación en sí, pero que cambiaron la manera de los modelos de educación como tal.
El primero de ellos fue la Revolución Industrial. Hice mi respectiva investigación para que vean que uno estudia. El primero de ellos fue la Revolución Industrial, que ocurre por allá a mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX. Y la Revolución Industrial lo que trajo a nivel de todo el planeta, a nivel mundial, fue un cambio en el manejo de la producción en el mundo. Es decir, las sociedades pasaron de una economía que era netamente rural, basada en la agricultura, a una economía urbana en base a la industrialización. Esto conduce a un efecto a través del cual los campos donde antes había los mayores niveles de población se redujeron y se incrementaron los niveles de población en las grandes ciudades, en las ciudades industrializadas. Y esto definitivamente cuando papá y mamá comienzan a trabajar en la industria, cuando papá y mamá dejan de trabajar en el campo, los hijos influyen automáticamente en la manera como cambió su modelo de educación. El segundo ejemplo, y vamos a encontrar un paralelo que ocurre, lo encontré con el personaje Henry Ford, este gran hombre industrial y empresario norteamericano. Se le considera el padre de las cadenas de producción en masa. Es el fundador de la Detroit Automobile Company en el año 1899, que es la empresa que nosotros conocemos hoy en día como la Ford, ¿verdad? Resulta, usted puede preguntarse, bueno, estos dos elementos, estos dos acontecimientos en la historia, o estos dos personajes, ¿qué tienen que ver? Pues fíjense, en el primero analizábamos cómo cambia el modelo a través del cual ya los hijos no crecían junto a papá y mamá, en ese núcleo de repente hogareño que existían en los campos, sino que ahora papá y mamá se iban a trabajar a las grandes empresas, a las grandes industrias. Y el señor Henry Ford, años más adelante, viene con una idea que no es muy lejana, el modelo de la revolución industrial, a través del cual padre y madre comenzaron a trabajar en los núcleos empresariales y los colegios terminan convirtiéndose, ¿cómo hacemos para decir esto que no sea ofensivo? En el parqueadero de los niños. Es decir, la educación pasó a ser un aspecto a través del cual los niños tenían que dejarlos allá en el colegio mientras papá y mamá tenían que trabajar, y los niños se consideraban vacíos de conocimiento y tenían que ir a la escuela para que fuesen llenados como si fuesen vasos vacíos. Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que entender es que la búsqueda del conocimiento es algo natural del hombre. Los niños cuando tienen por allá cerca de los 4 o entre los 4, 7, 6 años de repente, ¿sabes que siempre tienen esa costumbre de preguntar a todo ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y en esos por qué, que de repente a veces como padres nos desesperan y que ya no sabemos qué más responderle, ese es el origen de la búsqueda del conocimiento del ser humano en su máxima naturaleza, en su manera más virgen, en su manera más pura. Y usted se preguntará qué tiene que ver esto, todos estos cambios de la educación en la revolución industrial, todos estos cambios de la educación cuando llegó Henry Ford y los procesos empresariales en los Estados Unidos, y qué tienen que ver esto con lo que está pasando en estos tiempos, y más aún, qué tiene que ver con cada uno de nosotros. Pues fíjense, yo creo que definitivamente uno de los efectos que ha logrado en estos tiempos este asunto de la pandemia del coronavirus es que nos obligó, aun cuando no lo tuviésemos pensado los que somos padres de familia, a involucrarnos más en el proceso educativo y en la información que nuestros hijos están recibiendo a través de la educación que ellos tienen. Me fui a la palabra de Dios y quise comenzar a encontrar unos modelos de educación que nos sirvieran de fundamento por sobre todas las cosas en base a cómo se supone que nosotros tenemos que involucrarnos y funcionar en esa parte educativa de nuestros hijos. El primero de ellos es entender cuál es la primera escuela. Fíjense lo que la palabra del Señor nos habla en esta noche. En el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, voy a leer nueva versión internacional. Dice la palabra del Señor: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Y cuando la palabra del Señor comienza a hablarme acerca de la instrucción del niño en el camino correcto, yo quiero centrarme ahí, instruir al niño. El instruir al niño es una función que nos corresponde a cada uno de nosotros como padres de familia. Definitivamente tenemos que romper el modelo, no podemos seguir viviendo bajo el modelo en que las escuelas se conviertan en eso, en parqueaderos de niños mientras nosotros vamos a trabajar y somos totalmente ajenos al tipo de información que ellos están recibiendo. Cuando entiendo que la palabra del Señor me habla a mí como padre, entendiendo que la responsabilidad de la instrucción, de la educación y de la formación académica, espiritual y moral de mis hijos depende primeramente de mí, del hogar. Por eso es que la palabra del Señor instruye como primera escuela a la familia. La familia tiene que ser el primer lugar donde nuestros hijos aprendan de un elemento tan fundamental como lo que es la sujeción a la autoridad.
Si tu hijo no crece con unos valores de respeto en base a su padre y a su madre, mucho menos va a ser posible que vaya a respetar a un profesor en una escuela que no tiene absolutamente nada que ver dentro de su núcleo familiar. Comienza definitivamente por cada uno de nosotros. Y la palabra continúa diciéndonos que instruyamos al niño en el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? Definitivamente es la palabra del Señor. ¿Te has preguntado por qué nosotros vivimos en un país a través del cual los colegios se convirtieron en ese lugar donde los niños se dejaban mientras íbamos a trabajar? ¿Y por qué la palabra del Señor no se les enseña? Hay mucha gente que de repente critica eso, lo ha tenido en contra. Yo mismo lo he hecho. Pero creo que al mismo tiempo este asunto de la pandemia y del coronavirus lo que nos ha enseñado es que no es una responsabilidad del colegio. Es una responsabilidad que cada uno de nosotros como padre le corresponde la instrucción y la formación de nuestros hijos en su vida espiritual. De que cada uno de nosotros tiene que convertirse no solamente en un padre, no solamente en el proveedor, el que va a trabajar, el que paga los impuestos, el que llena la nevera, sino también en el pastor de su hogar, en el maestro, en el que enseña, en el que lleva la batuta para la enseñanza de la palabra del Señor en casa para nuestros hijos. Tenemos que convertirnos primeramente en pastores de quienes tenemos en casa, de quienes están bajo nuestra cobertura. Y la palabra del Señor nos da esta promesa tan preciosa sabiendo que aún en su vejez, cuando nuestros hijos pasen por la adolescencia, por la adultez y lleguen a esa última etapa de la vida en la vejez, entendamos que hayan sido personas que cuando miren atrás entiendan que todo el camino que han recorrido, la mano del Señor estuvo con ellos, pero que fue gracias a que hubo un padre y una madre que se tomaron el trabajo de guiarlo desde su niñez en los caminos y en el conocimiento de la palabra del Señor. Es por eso que creo que la primera escuela que todo niño debe tener desde el momento en que nace, mucho antes incluso de llevarlo a ese primer grado de colegio como tal, tiene que ser la formación que cada uno de nosotros les dé en casa, ¿verdad? Hay un segundo elemento fundamental que yo creo que tenemos que incluir aquí, que tiene que ver con respecto a quién es el primer maestro de tu hijo. Y la palabra del Señor nos habla en el libro de Proverbios también, en el capítulo 3, versículos 11 y 12, dice: Hijo mío, mira qué hermoso Dios hablándonos a nosotros, se nos habla como hijos. Dice: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus represiones. Y me gusta esta parte como dice: porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Quiero decirle algo. De repente hay dolores en la vida que va a ser difícil que le evitemos a nuestros hijos, pero en la manera que ellos crezcan, el primer modelo de autoridad que ellos tienen que conocer es en nosotros mismos como padres. Y aquí hay una parte bien interesante, y es en cuanto a que cada uno de nosotros lleva una formación en los caminos del Señor, y tenemos que entender cómo a veces el Señor, sí, el Señor obra disciplinas en cada uno de nosotros para que crezcamos conforme a los planes y propósitos que Él tiene para con nosotros. Nunca el Señor te disciplina porque es un Dios castigador. Nunca el Dios te va a disciplinar con odio. El Señor siempre nos disciplina dentro del inmenso amor que tiene por cada uno de nosotros. Te preguntan esta noche, ¿qué tanto amas a tus hijos? ¿Crees que definitivamente no hay un momento determinado en que por el inmenso amor que tienes por ellos definitivamente es necesario llevar a cabo un tipo de disciplina con ellos? Ahora, las disciplinas nosotros no tenemos que malinterpretarlas y no tenemos que confundirlas con castigos. Son cosas totalmente diferentes. La disciplina se convierte en un hábito a través del cual en todo lo que nosotros hagamos se convierte en algo que nuestros hijos están observando y que ellos comienzan a entenderlo y ellos comienzan a desarrollarlo. En un principio puede ser tedioso cuando tú comienzas a enseñarle a tu hijo ciertos aspectos, ciertas cosas, pero cuando vienes a darte cuenta pasa el tiempo y se convierte en algo que es una costumbre para él, que es una rutina para él. Y entonces te habrás dado cuenta que hay una buena semilla que tú como maestro, como primer maestro, has sembrado en tu hijo y que esa semilla poco a poco comienza a dar fruto. Quiero que medite por un momento usted y comienza a pensar en ese tipo de semillas de repente que usted puede decir: gracias a mi padre y a mi madre que me enseñaron este tipo de cosas en su conducta, en su fundamento, en su manera moral, en su manera espiritual, que hoy dan fruto en mi vida. Y te vas a encontrar con una gran serie de cosas porque definieron quién eres tú en estos días. Definieron la persona que hoy en día de repente eres. Los padres no son perfectos, el de ninguno absolutamente. Pero yo creo que siempre, por sobre todas las cosas, tiene que brillar por sobre todo que el fundamento de las cosas por las cuales nuestros padres obran es porque no quieren que un hijo se pierda, es porque quieren que siempre un hijo camine por un camino determinado de rectitud. Amén. Así que el primer maestro definitivamente tiene que ser para tus hijos. Usted levante la mano en casa y diga: yo soy el primer maestro de mis hijos por sobre todas las cosas. Y un tercer punto, ya hablamos entonces primeramente de la primera escuela, el hogar. Hablamos del primer maestro, póngase la mano en el corazón y diga: yo. Y vamos a hablar
Por último, de la mejor metodología. Y aquí es donde usted se tiene que agarrar de la silla bien fuerte, porque va y de repente se siente confrontado, no por mí, por el Señor, porque yo no estoy hablando de lo que a mí eso me ocurre, yo estoy sujeto a lo que la Escritura me está hablando en esta noche. La palabra del Señor nos enseña en el libro, en la carta de los Filipenses del apóstol Pablo, en el capítulo 4, en versículo 9, de la siguiente manera. Y mira lo que dice. Me gusta cómo comienza hablando. Dice, pongan en práctica, y escúcheme bien, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Uno de los asuntos, que fíjense qué ha ocurrido con este asunto de la pandemia, es que muchos de nuestros hijos se están educando hoy en día en casa y reciben clases virtuales y reciben una información, se procesa y se envía de regreso al maestro. Pero el resto de cosas, el resto de información, el resto de enseñanza que nuestros hijos están recibiendo en este momento es de cada uno de nosotros como padres. Ahora, la palabra comienza en este punto, en algo bien interesante que me gusta como lo habla la Nueva Versión Internacional. Dice, pongan en práctica. Cuando me habla la palabra del Señor en cuanto a la práctica, me está hablando no de lo que estamos hablando. La palabra del Señor me habla de las cosas que estamos haciendo. Y yo creo que tú tienes que comenzar a entender que tú como maestro, como primer maestro de tu hijo, no se trata de tanto de lo que hables, sino se trata de las cosas que tú estás haciendo en casa. Tú no puedes pretender enseñarle a tu hijo que se eduque, que tome un libro, si él nunca te ve con un libro en la mano, sino que todo el día te ve aquí jugando con el teléfono. O te ve todo el día en la tele mirando el partido de fútbol. Y no tengo nada contra el uso del teléfono para entretenimiento ni contra el fútbol. Pero todo tiene una orden y todo tiene una prioridad. Y tú por sobre todas las cosas, si no eres una persona que no maneja una disciplina, por ejemplo, de leer, no puedes aspirar que si tu hijo no te ve nunca leyendo un libro, no puedes aspirar a que él de repente se convierta en un lector y que se instruya también a través de la lectura, ¿verdad? ¿Qué ejemplo estás dándole tú a tu hijo como maestro? Porque es que la palabra del Señor es clara en decirnos, conforme a lo que Pablo nos dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido. ¿Tus hijos oran? O en el peor de los casos, para que te sientas más confrontado, ¿tú oras? ¿Tus hijos te han visto orar? ¿Sabes el poder tan grande y potencial, tan precioso a nivel espiritual que se desata cuando un padre está orando por su hijo? Te voy a decir algo, y yo sé que esto lo compartí con algunos a modo testimonial. Muchas veces mi papá a mí me predicó de la palabra del Señor y yo nunca le creí. Pero un día muy temprano me desperté y lo pasé por el frente de su cuarto y lo encontré postrado de rodillas en su cama y él estaba orando por mí. Eso tocó mi corazón. No tanto lo que me decía, pero sí el ejemplo del poder tan grande que hay cuando un hombre, cuando un padre de familia postra sus rodillas. Por eso que tengo el jean roto, ¿ve? Cuando un hombre postra sus rodillas delante de la presencia del Señor para clamar por sus hijos. Y cuando tus hijos te ven orando, van a entender que la oración no es algo por allá alocado que papá está haciendo porque no tiene nada más que hacer, sino que la oración es parte de la rutina de su vida. Y como tal, en esta casa oramos. En esta casa oramos por los alimentos. En esta casa le damos gracias al Señor porque la provisión, porque la nevera está llena, no gracias al trabajo, sino porque ante todo Dios es nuestro proveedor. Cuando tú comienzas a manejar ese tipo de principios en casa, tu hijo comienza a entender y el día de mañana, cuando sea un adulto, le entenderá que por sobre todas las cosas tiene que ser agradecido por el Señor, porque todas las cosas, todo el sustento viene absolutamente de Él. Así que, mis amados, 3 elementos fundamentales a través de los cuales nosotros definitivamente tenemos que involucrarnos en la educación de cada uno de nuestros hijos. La primera escuela, que es nuestro hogar. La segunda escuela, el primer maestro, que por sobre todas las cosas tienes que ser tú. Y en tercera manera, la metodología que tienes que usar. Por sobre todas las cosas, el ejemplo que tú estás dando. No se trata de tanto de lo que de repente puedes estar hablando, sino de las cosas que estás haciendo. Si realmente crees tú que están siendo de edificación en la vida espiritual de tus hijos. Así que, mis amados, yo, como siempre, espero de corazón que esta palabra siempre sea de muchísima bendición para cada uno de ustedes y que sigamos creciendo conforme al conocimiento que la palabra del Señor nos permite. Amén. Quiero saludar rápidamente a personas que se encuentran en esta hora conectados con nosotros. Quiero saludar, miremos aquí quién está, mi hermano Edison desde Ecuador. Elvira también está con nosotros. Melissa también está conectada con nosotros. Elsa María Camargo también. Jennifer Salazar, Francisco Almedia, el apóstol Wilson Basuri, la pastora Elena Basuri también. Mi esposa Keila, gloria al Señor, qué linda ella. Elizabeth, Zuli Morera también está con nosotros. Claudia Acevedo, Dios te bendiga. Que Adriana Molina, bendiciones. Edison dice yo, cuando pregunté por los profesores en casa, él es el profesor de sus hijos. Gloria a Dios, Edison. Así tiene que ser. Amén.
Yasmín Erazo desde Barranquilla. Bien, a todos, que el Señor los bendiga grandemente. A mí me alegra mucho cuando tengo tantas personas que se están conectando con cada uno de nosotros a través de estos preciosos tiempos de Maná Live. Mis amados, les quiero recordar la agenda que tenemos el día de mañana en punto de las 6 de la mañana. Recuerden que tenemos nuestro tiempo de devocional desde el amanecer. En estos días lo hemos estado haciendo de media hora. Ya ustedes saben por qué, los que se conectan conmigo, pero desde mañana, jueves, viernes y sábado, vamos a estar más holgaditos de tiempo. Así que mañana podemos tener un poco más de tranquilidad en nuestro tiempo de oración y no sentirnos tan apurados para la gloria y honra del Señor. 6 en punto de la mañana a través del Facebook Live de la Iglesia Cristiana y de la Comunidad, nuestro tiempo devocional desde el amanecer. Y les quiero recordar que a las 7 de la noche el apóstol Wilson Basuri está dictando el taller de sanidad interior y liberación a través del Facebook Live de la Iglesia Cristiana y de la Comunidad y a través de nuestro canal de Instagram ICC_Church nuevamente. Y les quiero recordar nuestro website iglesiacristianadlc.org. Cualquier información extra que usted necesite con respecto a los eventos, a los programas que nosotros estamos llevando a cabo, usted puede encontrarlos en esta página. Si está en su corazón colocar una semilla, sembrar, dar sus diezmos, sus ofrendas, también puede hacerlo a través de nuestra página de internet. Un anuncio, mis hermanos, les recuerdo, este viernes el culto de oración será vía Zoom, para que usted pueda de repente interactuar de una manera un poquito más cercana con los pastores cuando estén dirigiendo este tiempo. Vamos a estar haciéndoles saber por redes sociales cuál va a ser el link que usted va a estar utilizando para conectarse. Por lo pronto, vaya a su teléfono celular o su tableta y vaya bajando la aplicación de Zoom para que usted pueda conectarse con nosotros. Amén. Le damos ante todo toda gloria, toda honra y toda alabanza al Señor por este precioso tiempo, por este programa que hemos tenido. Y recuerden que el próximo miércoles regresamos al horario de las 7, Dios mediante, que no tengamos mayores inconvenientes para poder hacerlo. Me voy, me despido, como es costumbre, con una frase. Y tengo una frase en esta noche de un personaje que toca mucho mi corazón, por lo que marcó en la historia, por lo que marcó en el entretenimiento, por lo que marcó en nuestra amada América Latina. Dicen que es mexicano. Yo creo que es de nosotros, de toda América Latina, y es un hombre que a mí me generó siempre tanta admiración, tanto cariño. Le decía a mi esposa, es un hombre que me genera a mí tanta ternura, y que dentro de su gran humor, yo creo que algunos ya saben de quién estoy hablando, dentro de su gran amor, dentro de su desparpajo, de repente nos dio unas palabras de tanta sabiduría, de las cuales podemos aprender aún en nuestros tiempos. Y me quiero despedir con una frase muy preciosa de nuestro buen amado, de nuestro gran recordado Mario Moreno Cantinflas. Toca mi corazón este hombre. Dice Mario Moreno Cantinflas de la siguiente manera: los niños solamente tienen dos fuentes de aprendizaje, el hogar y la escuela. Si una falla, la otra no funciona. Frase muy preciosa. Un gran humorista, un gran comediante, pero creo que dentro de todo nos dijo una frase para analizarla muy, muy seriamente. Mis amados, que el Señor los bendiga grandemente. Qué bueno que pueden seguir acompañándonos a través de estos preciosos tiempos de Maná Live para gloria y honra del Señor. Muy buena noche para todos. Los espero mañana a 6 en punto de la mañana para que se conecten conmigo en el tiempo de devocional desde el amanecer. Muy buena noche para todos. Que el Señor los guarde.